Buenos días, soy Carlos y vengo a presentar un nuevo formato de la virtud y la fantasía que hemos decidido titular La virtud o la fantasía. La idea es pluralizar un poco la cantidad de formatos por dos motivos principales. Por uno, porque va a facilitar bastante mantener cierta periodicidad y nos gustaría ser un poquito más regulares y más profesionales a la hora de seguir subiendo vídeos y ese tipo de cosas. Y también porque nos da cierta libertad, porque al final el esquema, digamos, de la reseña es bastante cerrado y de esta manera Sergio y yo podemos hacer un poco lo que nos vaya apeteciendo. Y en este caso, lo que me ha apetecido hoy es hablar del Nombre del Viento y del Imperio del Vampiro, de Patrick Rothfuss y Jay Cristo respectivamente. Ambos son libros muy famosos, se ha hablado muchísimo de ambos. Uno ya se ha convertido prácticamente en un clásico de la fantasía y el otro lo ha petado bastante, lo que viene siendo este año. Y en concreto me gustaría hacer una comparación en el que creo que Jay Christoph ha superado a Patrick Rothfuss en algún aspecto. Se ha hablado mucho de Jay Christoph como un autor que se centra mucho en el reciclaje. Y yo además sumaría que es un autor que es muy espectacular, al que le gusta mucho generar cierta estética que por lo general está extraída de ciertos mundos, como por ejemplo en Tormenta de esta mezcla de steampunk japonés. Y en general creo que se dedica a copiar ideas de otros autores que han funcionado muy bien para llegar a crear éxitos editoriales sin precedentes. Por ejemplo, en El Imperio del Vampiro podemos ver ciertos aspectos como la espada bebé ceniza, que está claramente inspirada en Nightblood o en... ¿cómo se llama? Eh, Sangre nocturna. Sangre Nocturna, de Sanderson. O por otro lado, en plan, cómo extrae todo este mito vampiresco de mundos como el de Vampiro la Mascarada, por ejemplo, o de Castlevania. Pero lo que yo quiero hablar en este vídeo va a ser principalmente de la figura del cronista. Una estructura que va a copiar o extraer del Nombre del Viento y que es el tipo específico de narración que se va a destacar en estas obras. En común tenemos, en ambos casos, un protagonista que es, digamos, una leyenda de su época. Es la figura más destacada y que más ha influido en la forma en la que se están desarrollando los acontecimientos actualmente. Y entonces se encuentran con un personaje ante el cual cuentan toda su historia como una forma de enorme flashback en la que nos dan a entender no tanto qué va a pasar, porque en este caso ya lo sabemos, sino cómo ha pasado y cómo han llegado a estar en este punto. Y eso lo cambia todo. Porque mientras en otras novelas hay un enorme grado de incertidumbre sobre cuáles van a ser las grandes gestas o cuáles van a ser los grandes hechos que se van a relatar, aquí ya sabemos que el final es tétrico. Tenemos a Quoth, que es un personaje que claramente muestra indicios de depresión, o Gabriel de León, que está terroríficamente amargado. Sabemos que la historia es triste y sabemos que se va a cebar con estos personajes que son claramente testigos de su misma tragedia. Y en ese sentido se desvela mucho cómo, por un lado está el relato, donde ellos aparecen como grandes leyendas y grandes figuras, y por otro lado la persona, que es un estropicio producido por sus circunstancias. El punto es que en este tipo de narración se da un cierto tipo de metarrelato. No solamente estamos ante un relato, como vendría a ser un libro tradicional, sino que además se cuenta en el propio libro el mismo relato. Y cuando estamos en una obra habitual hay un público, que es la persona a la que se le está relatando, pero normalmente somos nosotros. Pero en este caso, la figura a la que se le relata la historia no somos nosotros, sino que es el cronista. Sin embargo, el cronista en cada uno de los dos casos es bastante distinto. Para empezar voy a hablar del Nombre del Viento. El cronista es literalmente el cronista. Es una figura tirando aburrida, bastante sosa, aunque tenga su enjundia como personaje, realmente es tirando a impersonal y soso. Él es una persona que se dedica a recopilar las historias de otras grandes figuras, mientras que él permanece en un segundo plano sin darle mucho espacio. Y digamos que hay una relación de corte muy vertical. Quoth cuenta su historia porque quiere contarla y no va a permitir que le pongan condiciones. Contará lo que quiera contar, dejará de contar lo que no quiera contar, y eso engendra una cierta sospecha. A mí, bueno, yo he leído varias veces Nombre del Viento y es una obra que disfruto enormemente y que me encanta. Pero en el podcast que hicimos, que si queréis verlo, pues lo tenéis ahí, es de los primeros que realizamos, Sergio estaba enfadado con lo narcisista que era Quoth. Y era una cosa que a mí no me importaba particularmente, pero con el tiempo he ido cambiando de opinión. Cada vez me da más rabia. Su ego es desbordante. Y eso influye mucho en la forma específica por la forma específica en la que está narrada esta historia.
llega un punto en el que al solo tener una fuente, llego a sospechar mucho de que todo lo que se esté contando sea verdad. Y al mismo tiempo, el libro no me da ninguna alternativa ni ninguna fuente secundaria a la que poder recurrir para matizar la historia. Al final es una historia que es víctima de su protagonista que va a decidir cómo se cuenta. Y esto, aquí es donde acierta El Imperio del Vampiro. No digo que sea mejor libro, El Nombre del Viento tiene virtudes increíbles, pero en este sentido creo que acierta mucho. El cronista ya no es el cronista es Jean-François de La Fontaine, un vampiro hedonista, elegante y narcisista que está más salido que el pico de una mesa. En contraste con la impersonalidad del cronista, tiene una personalidad arrolladora y se impone rápidamente sobre la figura de Gabriel de León, porque esto no es una entrevista, esto es un interrogatorio. Gabriel de León está preso y viene a contar lo que le exigen que cuente y no tanto lo que quiere contar. Del mismo modo que antes había una relación vertical que se acentuaba en la figura del narrador, aquí se acentúa en la figura del interrogador. François está chantajeando al protagonista y le obliga a contar una historia que está orientada a unos objetivos muy específicos. Su reina le ha pedido que consiga información sobre el Grial y no tiene ningún interés en, digamos, la vida personal de Gabriel más allá de lo que pueda servir a ese propósito determinado. Toda la historia está escalonada y dirigida para ese objetivo en concreto, que no tiene nada que ver con el ego de Gabriel de León, aunque también sea un narcisista y sea un señor bastante inaguantable. Y esto se ve hasta en los pequeños detalles, en el sentido de que muchas veces François corta al protagonista porque no le interesa lo que está contando, o entran en pequeños conflictos, se pelean, se ven constantemente estas salidas de la narración, lo cual genera un ambiente muchísimo más ambiguo, y es la ambigüedad lo que estoy buscando. También es que se ve hasta en chorradas, porque, por ejemplo, François está muy salido y cada vez que hay una escena sexual no habla nunca, se queda totalmente callado y recibe pasivamente porque está disfrutando genuinamente de la narración y no quiere que se detenga. Y eso se puede percibir cuando lo estás leyendo. Mientras que en el otro caso todo está demasiado estructurado, es demasiado bonito, no hay espacio para la ambigüedad y para la ruptura en esta narración tan impoluta que se ha construido Quoth sobre su misma vida. Y no solo eso, sino que, bueno, ahora se vienen spoilers bastante grandes del final del primer libro y del segundo libro. Os doy 10 segundos para salir de aquí. ¿Eh? Que no quiero escucharlo. Vale, Sergio acaba de salir del cuarto para no escucharlo. Hablamos de la operación de Celén. Se revela que la hermana de Gabriel de León no había muerto, sino que se había convertido en un vampiro. Y no voy a hablar muchos detalles porque tampoco por la persona que aún no se haya leído el libro y se haya querido mantener en el vídeo a pesar de ello. El punto es que representa un contrapunto a la historia de Gabriel de León. Ambos se acusan respectivamente de ser mentirosos, de estar omitiendo detalles y sus respectivas visiones de la situación se enfrentan constantemente. El punto es que aquí se ha roto una de las claves del Nombre del Viento, que es el privilegio de Quoth como narrador. De repente ya no tenemos un narrador absoluto, sino que tenemos una tríada. Un personaje que dirige las intervenciones y dos personajes que se atacan mutuamente y se enfrentan. Y aquí esto es donde Jake Christoph consigue darle una tercera vuelta a este tipo de narrador. La ruptura del narrador omnisciente y la búsqueda de la pluralidad de perspectivas en un mismo relato. Si en el Nombre del Viento no podemos verlo, es porque solo habla uno. Y no podemos saber si está mintiendo. Pero en este caso sí que podemos saberlo. O espero que se desarrolle más a lo largo del tercer libro. Pero abre la puerta a un tipo de narración donde las perspectivas de los diferentes personajes se ponen una encima de otra y ninguna se muestra como la más importante. Y al final la vida se parece mucho más a eso. A una cuestión mucho más ambigua, mucho más relacionada con la perspectiva personal de cada uno. Y no tanto con una tercera persona que de alguna manera iluminaría toda la escena. El punto es que con este tipo de narraciones se nos hace mucho más conscientes de que estamos leyendo un libro. Y eso creo que aporta mucho valor a la escritura. Y en ese sentido creo que Jake Christoph ha ganado el Nombre del Viento. Y con esto lo voy a ir dejando. Esta va a ser el primero de los vídeos que vamos a poner con este formato. La próxima semana tendréis aquí a Sergio. Y de ahora en adelante nos estructuraremos un vídeo, una semana reseña y 2 semanas nuestros respectivos vídeos. Espero que os haya gustado y que sigamos viéndonos. Un placer. Dadle a me gusta y esas cosas, que nos viene bastante bien, por favor.